Mis amados hermanos, le doy gracias al Señor por esta oportunidad que podemos compartir su palabra en este día. Vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y hoy estaremos hablando de la supremacía de Cristo, y para eso vamos a leer los versículos del 15 al 23 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo del 15 al 23. La leo en la Nueva Versión Internacional. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Le invito que oremos. Padre bendito, que tu palabra se extienda en nuestros corazones y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Las gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, como le contaba, le explicaba anteriormente algunas reflexiones que hemos tenido. El apóstol Pablo no fue personalmente el fundador de la iglesia de Colosa. Sin embargo, fue fundada por Epafras, que fue también discípulo de él, porque se convirtió en el ministerio que el apóstol Pablo tuvo en Éfeso. Durante varios años él estuvo allí y la palabra del Señor se propagó por toda la región, y uno de ellos fue Epafras. Pero resulta que la iglesia de Colosa comenzó a tener algunas manifestaciones, algunas cosas que hacían que le llamaron la atención a Epafras, y le preocupó mucho, y entonces él viajó a ver al apóstol Pablo estando en prisión y le explicó todo lo que pasaba. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta para explicarle a ellos lo que debían hacer y ver las cosas malas que estaban haciendo. Por ejemplo, la carta él comienza dando gracias a Dios por los colosenses y por la actitud que ellos habían asumido de amor los unos por los otros, de la esperanza que tenían en Cristo, y él no los regaña, sino que le da las gracias a Dios por ello. Pero después ya comienza entonces a hablarle, especialmente en esta porción que acabamos de leer, de la supremacía de Cristo. Para los colosenses de aquella época, ellos tenían algunas cosas que hacían independientemente de la creencia en Cristo. Ellos tenían alguna actitud, por ejemplo, creían en cosas esotéricas, creían en cosas como misteriosas. Ellos guardaban días de reposo, no comían algunos alimentos, hacían algunas cosas que en realidad no eran necesarias para la vida cristiana. Entonces el apóstol Pablo comienza a hablarle a ellos de la preeminencia, de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Estos versículos del 15 al 20 es considerado como un himno, y el apóstol Pablo lo usa para hablarle a ellos. Por ejemplo, versículo 15 comienza diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, en la cultura griega, la imagen no era algo abstracto. Ellos veían la imagen como algo con respecto al cuerpo. Entonces cuando
Cuando uno habla, por ejemplo, del Dios invisible, cómo este Dios invisible puede tener una imagen, ¿no? Pero resulta que Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Hay algunos pasajes que hablan del infinito e invisible Dios que nosotros podemos adorar, pero podemos adorar a través de Cristo. Recuerden que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, que está en el seno del Padre, así dice, Él lo ha dado a conocer. Como Dios invisible, se hizo carne en Cristo para que nosotros podamos verlo. Entonces por eso habla aquí que Jesucristo es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda creación. Cuando habla aquí de la primogenitura, la palabra primogénito en el contexto normal habla del primer hijo. Por ejemplo, cuando Jesucristo nació en Belén de Judea, era el primogénito de José, era el primogénito de María. Pero cuando habla aquí de primogenitura, es que Él está anterior de todas las cosas. Él es anterior de todas las cosas. Y no significa que sea creado, sino que él tiene autoridad por encima de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Sigue diciendo este versículo, por ejemplo, el versículo 16, porque por medio de Él, de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por medio de Él. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio de la creación. Con Él fue el creador de todas las cosas y que fueron creadas también para Él. El versículo 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser el primero en todo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La preeminencia no la tiene la iglesia. La preeminencia la tiene Jesucristo. Y nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos sus ojos. Nosotros somos sus manos. Nosotros somos su boca. Nosotros somos el cuerpo de Él en este mundo. Nosotros somos los que los representamos. Los representamos con nuestro testimonio. Si tenemos un mal testimonio, vamos a representar mal a Cristo. Si tenemos un buen testimonio, vamos a representar bien a Cristo. Recuerden que nosotros fuimos creados para mostrar el amor de Dios a las personas. También sigue hablando el versículo 19, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos dice también, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea, en Cristo habita corporalmente toda la deidad. Dios está en Cristo. Recuerden que Dios es un Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A Dios el Padre nadie lo ha visto, porque Dios es invisible. En Cristo Él se ha dado a conocer. Cristo es la persona a la que vino a este mundo a morir por nuestros pecados sin dejar de ser Dios. Y resucitó para darnos salvación. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda plenitud. Por medio de Él reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La reconciliación del ser humano con Dios es a través de Cristo. Pero la reconciliación de la creación completa, de todo lo creado con Dios, es a través de la sangre de Cristo. Él vino a este mundo a morir por el pecado. Y para darnos también salvación. En otro tiempo, dice el versículo 21, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, toda la humanidad, antes de conocer a Cristo, hacíamos las cosas como bien nos parecía. Y nos parecía bien. Sin embargo, estábamos separados de Cristo. Estábamos alejados de Dios. Éramos enemigos de Dios. Éramos esclavos del pecado. Estábamos separados de la ciudadanía de Dios. Sin embargo, en Cristo
nosotros hemos sido reconciliados con Dios. En Cristo nosotros hemos sido perdonados por Dios. En Cristo nosotros hemos sido resucitados para ir al cielo con Dios. En Cristo hemos sido adoptados hijos de Dios. En Cristo hemos llegado a ser la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no somos extraños, porque en Cristo somos criatura de Dios y somos hijos de Dios. Y en Cristo, solo en Cristo tenemos la salvación. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Antes éramos enemigos de Dios, antes estábamos separados de Dios, ahora en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Esto el apóstol Pablo lo está escribiendo a los hermanos de Colosas para que vean que en Cristo solamente es donde hay toda la plenitud. No hace falta nada, no hace falta nada extraño, no hace falta buscar el horóscopo, no hace falta que le lean las manos, no hace falta que le interpreten algún sueño, no hace falta nada extraño, no hace falta ir a un medium, no hace falta buscar cosas ocultas. En Cristo tenemos la plenitud de Dios. En Cristo tenemos la salvación. Y solo en Él no hace falta agregarle nada más, hermano, para tener la salvación. Quiero concluir con algunas aplicaciones para nuestra vida de este pasaje que hemos leído. Por ejemplo, estoy buscando acá. Si Cristo es la imagen de Dios, como lo enseña la palabra aquí en esta porción, y toda la plenitud de Dios habita en Él, entonces nosotros no vamos a encontrar ninguna plenitud en otra cosa separada de Cristo. Nosotros no vamos a encontrar ese amor, esa plenitud, ese fin en otra cosa que no sea Cristo. Podemos tener algunas cosas buenas en nuestra vida, podemos tener una carrera que no es malo, podemos tener muchas cosas, pero el gozo supremo lo vamos a tener solamente en Cristo, porque solamente en Cristo tenemos salvación, solamente en Cristo tenemos perdón de pecado, porque nosotros no podemos hacer nada por nuestros pecados, sino confiar en que Cristo murió por mí, pagó mi culpa y me perdonó y me dio la entrada al cielo, me justificó ante Dios. Si todas las cosas en el cielo, visibles e invisibles, son tronos, sean tronos, principados, autoridades, fueron creadas por medio de Él, las cosas, las amenazas contra nosotros tan reducidas a nada. Nosotros tenemos en Cristo toda la plenitud de Dios y Él es nuestro defensor. Si nosotros cometemos errores, tenemos que pagar nuestros errores. Tenemos que atenernos a las consecuencias de nuestros errores, pero el Señor nos perdonó. El Señor nos perdonó porque Dios es amor y en Él tenemos confianza. Yo recuerdo el pasaje cuando el rey David cometió un pecado, quiso censar al pueblo. Eso viene en el libro segundo de Samuel y el profeta Natán se acercó y le dijo, el Señor Dios dice que escojas 3 cosas: huir delante de tu enemigo, que haya una plaga de muerte en tu pueblo, o otra cosa. Entonces el rey David dijo: yo prefiero caer en las manos de Dios que en manos de hombre, porque Dios en Dios está, su misericordia es infinita. Nosotros no debemos temer nada extraño, porque en Cristo tenemos la plenitud. En Cristo somos más que vencedores por medio de Él. Él es el que murió en la cruz por nosotros. También el plan de Dios anterior a la creación era reconciliar todas las cosas por medio de Cristo. Y este propósito no ha cambiado. Los colosenses y nosotros no tenemos necesidad de un plan de salvación, son complementarios a Cristo. Nosotros no vamos a resolver, no nos vamos a ganar la salvación si hacemos obra de caridad. En Cristo hemos sido creados para hacer buenas obras, pero para mostrar el amor de Dios a las personas. No que nosotros por esas buenas obras vayamos a tener salvación. La salvación es a través de Cristo, a través de su sacrificio. Él murió por nuestro pecado y somos salvos a través de Él. Pero quiere también que nosotros mostremos el amor
que Él nos derramó en nuestros corazones para ayudar a los prójimos, incluso a nuestros enemigos, y más en este tiempo que estamos viviendo. Cristo es el supremo sobre todas las cosas. Sin embargo, esta supremacía se manifiesta de un modo más visible en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza, y por lo tanto el cuerpo de Cristo es el que muestra el amor a las personas de este mundo que se están perdiendo. Nosotros, como decía anteriormente, como iglesia somos los ojos de Dios, somos el oído de Dios, somos la boca de Dios. Nosotros somos los que hablamos de las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida para que las personas que no lo conocen puedan conocerlo y encontrar la salvación. No hay nombre en el cielo, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesucristo. La supremacía de Cristo sobre todo el universo aporta confianza a nosotros porque somos en Cristo. En Él estamos completos, en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más. Bueno, necesitamos las cosas materiales, pero el Señor es el que nos suple. El Señor nos da todo lo que necesitamos. El Señor es el que nos guarda del mal. El Señor es el que nos conduce a pastos. Como dice el Salmo 23, nos lleva a delicados pastos, nos da alimento, nos cuida, nos protege, nos alimenta y nos guía. Si Cristo sustenta todo el universo, mis amados hermanos, pues puede entonces sostenernos individualmente a cada uno de nosotros. Confiamos en Cristo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro pastor, Él y nada nos va a faltar. Puede ser que un día tengamos necesidades materiales, necesidades espirituales. En Cristo lo tenemos todo, hermano. Clamemos a Él con humildad, recordando que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el primogénito de todo, que Él es la imagen de ese Dios invisible. Él es el eterno, Él es el amor, Él es la sabiduría personificada. En Él somos más que vencedores. Y clamemos a Él para que Él nos ayude en este tiempo que estamos viviendo de complicaciones sanitarias, de complicaciones de emergencia, de cuarentena en algunos lugares. Que el Señor nos ayude para esperar en Él, para confiar de que Él nos va a dar lo que necesitamos, de que Él nos va a amparar, y que las cosas que suceden en nuestras vidas es porque Él así lo permite, porque Él es el Dios soberano. Él es la imagen del Dios invisible. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para seguir confiando y esperando en Él. Él es nuestra esperanza. Que el Señor les bendiga.